tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa de Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante que comentar con ustedes. En esta ocasión invitamos a Claudia Rodríguez, quien es periodista de Acta Pública y columnista de Índice Político. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Rafael, muchas gracias. Pues no me queda más que agradecerte reiteradamente la invitación a Efecto Mariposa, que pues como veo cada vez tienes más público y sobre todo conocedor. Muchas felicidades. No, gracias a ti que has aceptado participar con nosotros en esta pequeña contribución que tratamos de hacer nosotros aquí, invitando a expertos como tú con este tema de lo que sucedió en esta semana, de lo de la marcha en la defensa del INE. El tema es, después de la marcha en defensa del INE, ¿es viable la reforma electoral? Mira, bueno, es que vi apenas un texto Ujú. de lo que declaró Waldenberg, el ex director del IFE, o presidente, más bien es presidente, Así ¿verdad? es, presidente, ya para entonces era presidencia. En la presidencia, sí, Ujú. dice, México no merece una reforma constitucional, una reforma a la Constitución en materia electoral, impulsada por una sola voluntad, por más relevante que sea. Y por eso es que pues se dio esta manifestación. Yo quiero que tú nos expliques un poco en breves palabras, para que el público también lo tenga presente, en qué consiste esta reforma electoral, que desde mayo, que me acuerdo que Sí, hicimos un programa ya sobre lo este asunto, iniciábamos, así ya es. exactamente, ya se estaba vislumbrando y ahorita ya se iba a tomar la decisión en estos días. Y que, en breves palabras, 2, 3 puntos. Bueno, pues mira, creo que el principal y que recuerdo que también salió el tema porque hablábamos de las consultas electorales y del sí o del no de López Obrador, que acuérdate que no fue vinculante porque no se Ujú, alcanzó el 40%, ¿no? De la consulta, entonces, porque apenas votaron 17 millones de ciudadanos y ujú. pues para eso se necesitaba el 40%, que pues eran casi el doble, ¿no? Casi el doble de votantes o un poquito más de votantes. Claro. Y lo primero, recuerdo que por eso la tocábamos, porque lo primero es que ahora, en lugar de llamarse Instituto Nacional Electoral, se llamaría así y de consultas, es decir, el INEC, ¿no? Ok. Y donde, bueno, pues también es importante que el tema vinculante o el porcentaje vinculante ya no sea solo el 40%, sino el 30%. Es decir, Ujú. menos votantes y que la propuesta pues que sea viable y que surta los efectos para lo que fue presentada, ¿no? Entonces, Ok. pues obviamente ese es un retroceso, ¿no? Ese es un retroceso porque no puede ser que las minorías votantes, ¿no? Porque pues hay minorías que sin votar deciden, pero en este caso las minorías votantes decidan por las mayorías, ¿no? Sí. Un tema, creo que toral de esta reforma electoral es la cuestión del dinero, en donde se habla mucho que el Instituto Nacional Electoral hoy en día, pues consume mucho dinero del presupuesto, se señalan de manera pues muy tajante desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador los honorarios del presidente del INE y de los consejeros también del INE. Y bueno, pues también el hecho de reducir el presupuesto a lo que se eroga en razón de hacer o votar por menos diputados y votar por menos senadores, ¿no? Hay Ujú. por ahí un número, pero pues en realidad es que lo que quieren es achicar las cámaras y se habla de dinero, pero aquí, ojo, sobre todo Ujú. en lo que son las cámaras legislativas, porque más bien se está hablando de cómo estarían compuestas las cámaras y en ese sentido el partido ganador en las elecciones
pues tendría más legisladores, más diputados o más senadores, y las reformas que se envíen desde el gobierno, o de manera subrepticia, que sea preferencial, o de manera subrepticia a través de una bancada, pues entonces serían aprobadas en fast track, ¿no? Es decir, yo creo que eso es lo más importante de la reforma electoral, hablar del tema del INEC y hablar del tema de consultas, el tema presupuestal, ¿no? Y el tercero, que creo que también es súper importante, es que las elecciones de los estados, pues las se cuenten desde el ámbito nacional, ¿no? Algo que... Exacto. Que es un retroceso también. Es un retroceso, porque mira, creo que en aquel momento también hablaba y algo de lo que estoy muy convencida, es que las instituciones que dan vida a la sociedad mexicana en el sentido democrático, en el sentido de derechos humanos, pues tienen todo un desarrollo en búsqueda de, pues de garantizar, ¿no? De garantizar al ciudadano, en este caso el INE, pues certeza de su voto. Se habla de la democracia. Es importante, sí, el INE para el ejercicio de la democracia en México, pero desde mi punto de vista es una democracia electoral nada más, ¿no? Muy importante, claro que muy importante, porque a los ciudadanos solamente nos dejan la parte de ir a votar, ¿no? Como si fuera eso toda la expresión de la democracia, pero sí es muy importante. Yo aquí quisiera tomar unos pequeñitos minutitos para comentarte algo que de lo que te digo estoy muy convencida. El órgano electoral está avalado por el artículo 41 constitucional. Y es súper importante porque desde la Constitución de 1917 es que se habla de las juntas electorales, de los colegios electorales, de las juntas empadronadoras. Es decir, ya se entendía que había que existir un órgano que organizara las elecciones y que ya no fuera en sí el Estado. Desde 1917 hasta este momento, pues obviamente lo que ha pasado con el INE es que ha ido logrando autonomía y además, bueno, pues garantizar no solamente que una entidad cuente las elecciones de todo el país, ¿no? O cuente los votos de todo el país, porque, bueno, pues tú te acordarás seguramente muchos de tus televidentes recordarán de las famosas leyes, ¿no? La LOPE, la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, creo que esta fue en 1977, y después hay una gran reforma, pero fíjate que entre 1917 y antes de 1990, algo bien importante, que este órgano electoral estaba controlado por el gobierno en turno, porque el presidente era nada más y nada menos que el secretario de Gobernación. Hoy no. Claro. Hoy claro que los partidos políticos tienen sus representantes en el INE, pero no es el que da la última palabra, ¿no? Es decir, hay una organización entre partidos políticos, hay un juego, por supuesto, también ahí de mayorías y demás, pero pues es cierto que el gobierno ya no tiene el control, es decir, no tiene el control, para abreviar, para no decir lo que te iba a decir, que López Obrador ganó a la tercera, ¿no? Claro. De otra manera, pues hubiera sido seguido la hegemonía del PRI o la hegemonía del PAN y López Obrador jamás hubiera tenido la oportunidad, ¿no? Entonces, lo importantísimo de este órgano electoral para mí a través de la historia, con un respaldo constitucional, esto quiere decir que pues que no lo puedes cambiar tan fácilmente. Claro que, como te digo, ha ido sufriendo reformas, cambios,
de pasar de la LOPE a pasar al COFIPE, en donde ya se hablaba de la representación proporcional, después la creación en ese 1990 del Instituto Federal Electoral y Ujú, pues acordémonos, ¿no? Del gran programa de la credencialización ujú. que al menos a los ciudadanos o a otras instancias, pues nos da más certeza que nuestro voto va a ser respetado, ¿no? Que puede haber muchas cosas, pero nos da identidad para el voto a los ciudadanos, ¿no? Y después, bueno, en 2014, que es la reforma más reciente, es la creación del Instituto Nacional Electoral. O sea, ¿por qué de IFE a INE? Pues simplemente porque se replica como quien dice, las actividades y las garantías que da esta institución electoral para con los estados, ¿no? Es decir, los estados Claro. replican exactamente lo mismo. Y pues, mira, yo digo desde mi muy particular punto de vista que si la democracia nos cuesta lo que nos cuesta, pues yo prefiero eso a dar un paso hacia atrás y ir de un órgano electoral ciudadano, lo más ciudadano que hemos podido lograr, a un órgano electoral partidizado, ¿no? Y sobre todo, Sí. pues el del partido en el poder, ¿no? Claudia, ¿por qué crees que nos ha costado tanto esfuerzo, tanto trabajo lograr este organismo ciudadano o ciudadanizado para poder llegar hasta el 2022 con esto que está todavía, o sea, como que todavía no estamos conformes, vaya? Pues es que mira, creo yo que es muy sencillo porque el que tiene el poder, pues puede partir el pastel a los pedacitos que él quiera y para quien él quiera, ¿no? Claro. Recordemos también, Rafael, tú te recordarás que en todas estas famosas reformas estructurales que pues lanzó Enrique Peña Nieto cuando fue Ujú, presidente de la República, pues también se habló de los tiempos electorales, incluso ahí cabildearon abiertamente las televisoras, las empresas radiodifusoras, ¿no? ¿Por qué? Porque darle tiempo, dar mayor tiempo de difusión es perder dinero, pues para estos medios de televisión, ¿no? Y claro. sobre todo porque pues no puedes, además hay publicidad pagada. Fíjate, otra cosa de la reforma Ujú, electoral que había propuesto Andrés Manuel López Obrador o puesta sobre la mesa por Andrés Manuel López Obrador apenas en mayo, y que como ujú. dijimos subsistió hasta estos momentos, pues es precisamente el que se reduzca el presupuesto a los partidos políticos y solamente en los momentos de campañas electorales se dé el Ujú, dinero, se dé ujú. el presupuesto y que pueda haber, como es el ejemplo más claro que tenemos en Estados Unidos, que pueda haber participación de dinero público. Súper peligroso, ¿no? Claro. ¿Imaginas? O sea, Sí. el dinero público, ¿de dónde va a venir? Porque además el que paga manda, ¿no? O sea, si yo le doy al partido morado aporto para su campaña electoral, pues es porque tengo una intención de que suceda algo, ¿no? No en el terreno electoral, no Sí, sé, en para la mí, ley ¿no? de aguas, exactamente, ¿no? En la ley de aguas, en la minería, en la explotación etc., en Claro, N, ¿no? Entonces, claro. eso es súper peligroso, que el dinero público, más cuando somos un país donde creo que en algunos programas está prohibido decir narcoestado, pero creo que somos un país en donde el narco está extendido hacia todas las actividades, ¿no? De Ujú, la sociedad, ya sea políticas, económicas, de todo, incluso hasta culturales, ¿no? Culturales y educativas. Entonces, claro. yo por ese lado creo que sería Ujú. muy, pero muy, pues, importante
desde antes frenar esta reforma electoral, porque si se Claro. trata de no gastar, si se trata de que los consejeros electorales ganan mucho, pues creo que también hay conquistas laborales, ¿no? A mí me gustaría Claro. ganar más, no que ganaran menos los de enfrente, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa con este tema de después de la marcha en defensa del INE, ¿es viable la reforma electoral? Estamos platicando con la periodista de Acta Pública y columnista de Índice Político, Claudia Rodríguez. Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Medio complicado ahorita, por eso no te he contestado, es que hay mucha gente, hay mucho ruido, pero básicamente la defensa del INE es asistir en apoyo al INE a reclamar a la gente de la Cámara de Diputados, de los senadores, porque traemos políticos por aquí que se unieron a la marcha, que la reforma que está proponiendo el presidente no es una reforma, como él dice, para mejorarlo, es una reforma para capturar el INE. Para desaparecerlo no, pero para capturarlo sí. La reforma que intenta hacer estructural es reducir a los representantes del INE de 12 a 7, que a lo mejor eso no tendría problema, pero le reduce el presupuesto y lo que quiere es, entonces, es que el INE, obviamente, ¿para qué? Para que las siguientes votaciones, si pierden, tengan la posibilidad de decir que le hicieron fraude. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Habla también un poco de la desaparición de los plurinominales para hacer todos los diputados plurinominales, que obviamente pues no se vale tampoco. ¿Por qué? Porque los plurinominales son propuestos por un partido, son representación de las minorías, pero están propuestos por un partido. La bronca es que pues ellos tienen la mayoría en la Cámara y a quienes quieres que propondrían pues a pura gente que va a ser servil al grupo en el poder. Regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema de después de la marcha en defensa del INE, ¿es viable la reforma electoral que el presidente López Obrador propuso? Y tú hace rato dijiste que puso en la mesa, porque ya hubo una declaración diciendo, bueno, en caso de que no se apruebe, pues vamos a entrarle por este lado, ¿no? Así Ya es. no vamos a modificar la Constitución, pero sí le vamos a buscar otra parte. Ya hoy mismo lo comentó el presidente de la República y bueno, o sea, cuando platicábamos un poquito por el WhatsApp, me decías que, bueno, en primera hay que platicar sobre la marcha. Yo te quisiera preguntar, porque hay amigos que participaron en la marcha y otros que no participaron y que obviamente pues hay ese un poquito de pique, ¿no? Entre sí hay que ir, no hay que ir, o si está bueno, no está bueno. Porque unos dicen que fue organizada por organizaciones sociales, pero entonces la información nos viene con otro tipo de mensaje, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo viste? Pues mira, ¿Tú qué mensaje crees que deja esta marcha? Mira, indudablemente hay organizaciones
anti López Obrador, ¿no? Que estuvieron detrás de la marcha, ¿no? Claudio X González, y por lo que vimos en la marcha en la Ciudad de México y seguramente en las 45 ciudades donde también marcharon de 20 estados de la República, también debió haber personalidades o ciudadanos con intereses económicos, con intereses políticos, pues porque así está conformada la sociedad. Y como siempre he dicho, se vale defender tus intereses. Al final eso es lo que un país democrático es, ¿no? No arrebatar, pero sí defender. Yo creo que eso es indudable e innegable, que detrás de la marcha hubo personas que movieron, desde el INE no se toca, de repente salió, de repente inundó las redes, ¿no? Sobre todo las redes sociales, y pues de ahí los ciudadanos interesados empezaron también a compartir esta frase del que el INE no se toca, ¿no? Para hablar puntualmente de lo que sucedió el domingo pasado, el domingo 13 de noviembre de este 2022, yo primero, pues, como sea, creo que fue una movilización muy importante, en donde la gente salió sin miedo, en donde la gente no reflexionó mucho a decir lo que estamos diciendo ahorita, quién está detrás, ¿no? Sí, la claro. gente quería salir a manifestarse, y antes que nada, yo lo que veo es que fue un repudio a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La sociedad se dio el permiso de decir, ya no queremos más a Andrés Manuel López Obrador y sus ideas y su forma de gobernar y sus propuestas, porque pues se vale, ¿no? Digo, hay partidos políticos, la sociedad es de diferentes colores, de diferentes ideologías, y se vale. Lo que creo que no se vale y es incorrectamente político es lo que ha estado realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo a la gente que piensa diferente de él, a las personas que no quieren que se haga una u otra cosa manifestada por él, diciendo conservadores, fifís, Sí, los calificativos, ¿no? Políticamente incorrecto, totalmente, totalmente incorrecto. Ajá, exactamente, totalmente fuera de lugar, lo cual habla de que el desarmado es él, ¿no? Sí. Tú me decías también, como comentábamos, nosotros así teníamos una charla vía mensaje, de que si se iba a frenar la reforma política. Fíjate que yo todavía pensé que la iba a defender a capa y espada, pero porque en esos momentos, pues en realidad no sabíamos quiénes de los actores políticos de peso habían estado en la marcha, ¿no? Porque pues estaba lleno de color rosa, y en realidad ya hasta que empezamos a ver las notas de color de quienes habían estado, pues es ahí entonces donde yo digo que Andrés Manuel López Obrador se frenó, principalmente por un actor político, no del gusto de muchos, como es Alejandro Moreno, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, que sabemos que está como en aguas está jugando. Exactamente, ¿no? Sí. Pero que pues también ante la presión de su partido y también lo que se está jugando, dice no a la reforma electoral, cuando se suponía que ya había hecho pues alguna alianza con Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Así es, y sus partidos satélites, para este caso pues el Partido del Trabajo y el Partido Partido Verde, ¿no? Exactamente. Es decir, que con el Verde, con el PT y con AMLO, esta reforma necesitaría lo que se llama mayoría absoluta, que son las 3/4 partes de la votación en ambas cámaras. Además de el papel también muy importante del líder del Senado, que ha dicho no vamos a hacer cosas precipitadas, no vamos a hacer cosas que vayan en contra de la sociedad, exactamente, y que de la ciudadanía, Monreal, ¿no? Ricardo Monreal. Digo, aquí ya se está jugando, recordemos que ya también estamos en la recta final del inicio del proceso electoral. Sí. Para la elección sobre todo de presidente, ¿no? Para el 2004. Ya estamos, o sea, cuando nosotros hablamos del día de las elecciones,
precisamente el INE empieza el proceso electoral casi un año antes. La organización del proceso electoral es casi un año antes. Entonces, claro, entiendo el papel, te digo, desde el punto de vista de análisis, entiendo también el papel de Andrés Manuel López Obrador, que pues es seguir controlando, ¿no? Seguir controlando Claro. las próximas elecciones a nivel federal. Yo creo que a mí, ahorita en este momento, creo que lo importante es a nivel federal y a nivel de las cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, las cámaras, obviamente las cámaras federales, y también algo que lo que no he visto en ningún lugar, ni he leído en ningún lugar, es que controlar, imagínate, Rafael, controlar los procesos electorales de los estados, donde la oposición, imagínate, donde en Guanajuato, por ejemplo, donde bajar al PAN del poder es toda una odisea, ¿no? Pero resulta que un organismo partidizado con el nombre, ¿no? Con el partido en el poder, es el que organice, al final cuente los votos y de los resultados, ¿no? O sea, un retroceso terrible, claro, ¿no? Un retroceso terrible. Entonces, a lo que voy es que te decía que yo había pensado muchas cosas todavía para el domingo, para el lunes por la mañana, pero el lunes de plano se pasó el presidente de la República, el presidente de la República se paró en el estrado y dijo, pues ante los sucesos, no va la reforma electoral. Claro. Hablemos, y en la semana he estado jugando con las famosas leyes secundarias, pues para ganar lo poco que no pudo arrebatar, ¿no? Claro. Es difícil este tema de las leyes secundarias, uno, porque todavía el INE tiene la composición donde no está el control de Andrés Manuel López Obrador, y donde, como yo te decía, pues hay que pasar el artículo 135 de mi Biblia, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla precisamente de cómo deben ser las reformas, de cómo deben ser aprobados, por cuántos deben, todo el proceso que debe Todo el ser. proceso. Exactamente. Entonces, sí, claro. Para resumir, lo de la apuesta de Andrés Manuel López Obrador y lo que pasó con la marcha y lo que esta marcha significó para la oposición, porque la oposición tiene el momento perfecto para despegar. Tú dirías, ¿no? Antes de la marcha, Claro. ¿no? Pues la oposición, ¿no? Es una gran oportunidad, en Es serio. una ¿De gran verdad? oportunidad Sí, que no de deben verdad. de desperdiciar, ¿no? Porque Exacto. ya vieron que cuentan con la ciudadanía. Y mira, yo me tengo que confesar, no sé si me he confesado en este programa, pero lo he hecho muchas veces y la gente entre que se queda callada, entre que me dice, wow, qué valiente. No, no es eso. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador, pensando que era una opción de verdad para el pueblo, que ya bastaba de robar, que ya bastaba solo el botín para mis amigos, que había mucha pobreza, que la educación para los niños, para los adolescentes. Y a 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no me arrepiento de mi voto, porque mi voto fue pensado, analizado y depositado perfectamente con conciencia. Fue ejercido. Exactamente. El que Claro, se equivocó, sí. el que nos engañó, Al incluso final a de los que no cuentas. votaron contra él, es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Oye, ¿y cuál crees que sea, hablando de eso también, de un poquito de la parte social, de que él está pues planteando, ¿no? Porque como que hay una discordia, ¿no? De quiénes, de esa desilusión o de ese convencimiento. ¿Tú crees que haya una consecuencia, aparte de la política que ya se está dando, una consecuencia social? Pues mira, la verdad es que desde el lado de... Es difícil porque los mexicanos, como otras sociedades, pues somos muy de familia, ¿no?
Y entonces anteponemos mucho a la familia antes de cualquier otra cosa, ¿no? Si te fijaste, incluso pues la marcha fue una marcha familiar. O sea, la gente va con su familia, vamos a manifestarnos, vamos por el bien de la familia. Entonces, una cosa más grande en estos momentos, creo que yo lo veo difícil. No imposible, pero lo veo difícil, ¿no? O sea, una Sí, claro. manifestación diaria en las calles, dejar de ir a los trabajos, dejar de acudir a las escuelas, no lo creo, porque además estamos, precisamente por eso estamos peleando, porque tengamos oportunidad de elegir de manera limpia a nuestros representantes, que en el camino nos desilusionen, pues también tenemos la Claro. oportunidad, ¿no? Así como él mandó su consulta, también nosotros tenemos la oportunidad de decir, no nos está pareciendo esto, no nos Claro. gusta, podemos estar equivocados, pero la libre expresión y la manifestación como la huelga consagradas en la Constitución política, nadie nos lo puede quitar, ¿no? Oye, entonces, no sé si te acuerdas cuando el presidente Vicente Fox, en sus primeros días, no recuerdo por cuál fue el tema, pero él contestó, el presidente propone y el Congreso dispone. Así es, Entonces, así es lo que es. está pasando, ahorita está pasando eso, Así es. Mira, exactamente. la verdad es que los presidentes tienen anualmente un número de lo que se llama reformas preferenciales. Ujú, Es decir, que el camino es desde la presidencia, va a una cámara, dependiendo del tema, ¿no? Pues, por ejemplo, si es de ujú. relaciones exteriores, pues obviamente tiene que ver, va al Senado, ¿no? Va a la Si es del ventanilla presupuesto, correspondiente. Ujú, exactamente, si es del ujú. presupuesto, por poner ejemplos, ¿no? Sí. Va a la Cámara de Diputados y después, bueno, pues regresa, va al Senado, en este caso el presupuesto va al Senado y ya regresa para su aprobación. No, el presupuesto también lo presenta el gobierno, ¿no? Porque pues es la Secretaría de Hacienda, pero no es una reforma, no estamos hablando de reformas. Claro. Pero pues sí, además el presidente también cabildea, ¿no? O sea, el Exactamente. presidente, o sea, puede ser no reforma preferencial, pero pues también cabildea y sobre todo con sus legisladores, pues por supuesto que cabildea, ¿no? Claro. Entonces, Marca línea. efectivamente, eso sí es parte de la vida democrática, en donde no Claro. solo el presidente es el que dicta o dice, o un partido en el poder, o un rey, o, ¿no? O un dictador, sino que hay tamices y esos tamices los dan también los diferentes colores, las diferentes ideologías, y en el camino pues hay muchas trampas, ¿no? Pero bueno, pues también esa es un poco la garantía que nos da de que no todo es lineal, no todo es como se dicta, sino que incluso puede haber una aprobación, en este caso de una reforma, podría haber una aprobación de una reforma electoral que ya no va, Ujú. pero con diferentes matices, ¿no? En donde no es ganar todas las canicas, sino donde hubiera otros, porque todo es perfectible, ¿no? Claro. Por eso hablábamos de la vida del propio Instituto Nacional Electoral, del INE, que ha llevado pues desde principios del siglo pasado, ¿no? Ujú. Claudia, ¿cuál sería tu conclusión en 2, 3 renglones? Eh, pues mira, que si nos importa algo, que si realmente queremos que suceda algo, nos manifestemos, ya sea a favor o en contra, pero que quedarnos a la mitad no nos hace ganar absolutamente nada, ¿no? Ok. Ujú. Ese sería Sí, hay que tu arriesgar, aviso. hay que Exacto. arriesgar, ¿no? Sí, Hay que claro, está arriesgar. bien. No podemos criticar sin actuar o sin arriesgar. Entonces, si no nos parece algo, hay que decirlo, no importa que nos critique, no importa que parezca que entremos en una discusión. Es importantísimo que enseñemos también a nuestros hijos a hablar de Claro. política, ¿no? Hablar de Ujú. política, hablar de economía, de la propia economía familiar,
que lo Claro. discutamos cuando estemos juntos en la comida, en el trayecto, en el camión, en el autobús, en Claro. donde sea, porque eso, no que los hagamos pensantes, ellos ya son pensantes desde que nacieron, pero es importante que se vayan involucrando, porque al final todo esto les compete también a ellos, ¿no? Ujú. Entonces, y hablar y decir, y a lo mejor nos enfrascamos en lo que pareciera una discusión, no se trata nunca de ganar, de decir, bueno, ese es tu punto de vista, lo respeto, y gracias por escuchar el mío, ¿no? Y qué Claro. bueno, estas marchas también es una manifestación de la sociedad que la verdad yo aplaudo. Estaba yo regocijada viendo, yo no marché, me Ujú, hubiera encantado marchar, pero por un tema familiar no marché, ujú. pero sí salí un poquito como a hacerle de monitor y me encantó ver a la gente participando. Pues muy bien, Claudia Rodríguez. Este fue un tema, es un tema muy, muy importante porque pues ahorita se están poniendo todos los puntos sobre las IES en cuanto al destino de la vida democrática en este país. Y como dijiste, hay que aprovechar esta vida democrática que tenemos y de libre expresión. Así es. Claudia, te agradezco mucho tu Al participación en contrario, Efecto Mariposa. Rafael, muchas gracias por la invitación y pues estoy aquí para cuando me quieras invitar. Otra vez, gracias por tu amistad y gracias por tu profesionalismo también. Bueno, gracias, Rafael. Gracias, pues. Agradecemos a Claudia Rodríguez que haya participado con nosotros en esta noche en Efecto Mariposa, que es un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana, perdón, y agradecemos a Cadena Sur Multimedios, pues que nos dé esta apertura a través de Facebook y de YouTube. Gracias y buenas noches. Gracias, Claudia. Definitivamente se debe de hacer esa reforma por los altos costos que genera este órgano electoral. Es el más caro de todo el mundo, y sobre todo que los consejeros electorales con la reforma ya los podríamos nosotros elegir popularmente, y no como está sucediendo ahorita, que estos consejeros están a favor de la cúpula más poderosa de México, como es el amigo X González y otros de sus secuaces. Y te diré que los que participaron en la marcha fueron puros acarreados, ¿eh? O sea, te puedes ver ahí los videos. ¿Quién sale? Fox. Calderón no, porque está prófugo el güey, pero pues mandó ahí a sus achichintles. ¿Quién más? Hasta ¿quién más estuvo? La maestra, que estaba en el bote. El Alejandro Moreno, el Alito, líder de la bancada del PRI. Te digo que era puro PRI PAN, nada más. Marco Cortés. O sea, era el PRIANREDE, también iban ahí. O sea, y obviamente que toda esa cúpula como el X González dio dinero para que todo eso trajeran acarreados. Mucha gente que le preguntaban a qué iba, ni siquiera sabían.